España tiene más de 8.000 pueblos, y aunque los de algunas provincias como Málaga, Asturias y Cádiz se llevan toda la fama, hay provincias más desconocidas que cuentan con auténticas joyas ocultas. Como ya sabéis los que nos seguís en nuestra serie de vídeos verticales, llevamos tiempo recorriendo la provincia de Almería, con el objetivo de encontrar el pueblo más bonito. Durante este tiempo hemos visto lugares increíbles, pero hoy nos hemos cruzado con algo totalmente distinto. Sorbas no es solo un pueblo bonito, es un lugar con tanta historia, tanta geología y tantas capas que intentar transmitirlo en un vídeo de un solo minuto sería imposible. Así que hoy os traemos un formato un poco más extenso, y aún así ya os vamos avisando que con todo lo que vamos a enseñar hoy, incluso este vídeo puede que se quede corto. Hoy hemos venido al pueblo de Sorbas, en la provincia de Almería, con 4 objetivos principales. El primero es encontrar la mejor panorámica de Almería, el segundo es conocer la historia de este pueblo, el tercero conocer sus tradiciones y su cultura, y por último, y el que más hype nos genera, conocer las cuevas de Sorbas que se encuentran bajo este territorio. Dicen que la arquitectura es el arte de desafiar a la naturaleza, pero en Sorbas la arquitectura y la naturaleza han firmado una tregua al borde del abismo. Hemos encontrado el mejor sitio para aparcar porque hemos conseguido nuestro primer objetivo. Y si os preguntáis por qué las casas están tan cerca del barranco construidas, el arquitecto del pueblo nos explicó que es porque el espacio de Sorbas es reducido, el espacio del centro histórico. De hecho, ahora pondremos un plano desde arriba y lo vais a poder ver. Entonces, pues aprovechaban el espacio trayendo las casas al borde del barranco. Problema que evidentemente esto da problemas estructurales, como podéis ver en aquella casa gris de allí, que en 2001 pues, se cayó la parte de abajo del barranco, parece que estaba construida un poco sobre la nada. Y nada, ahora mismo está deshabitada y están esperando a ver qué solución pueden poner. Si nos fijamos en la forma del pueblo, descubrimos que es una península de roca rodeada por el meandro del río Agua. La gente aquí no construyó el borde del precipicio por capricho estético, lo hicieron por necesidad y por defensa. Aprovecharon hasta el último centímetro de roca segura. Para nuestro segundo objetivo nos adentramos en el centro histórico. Y aunque parezca un pueblo tranquilo, Sorbas fue un punto estratégico clave. Esta de aquí es la Plaza de la Constitución. Aquí convive la iglesia de Santa María, construida sobre la antigua mezquita, con edificios que nos hablan de poder, como la casa del Duque de Alba o las viviendas burguesas que salpican el casco antiguo. Y no os penséis que en el centro hay poco que ver, que por el 25 aniversario de la Sociedad de Amigos de Sorbas y la revista cultural El AFA, el centro se ha convertido en un museo al aire libre, ya que han llevado una exposición de fotografía a las calles, objetivo de recordar y mantener presente el pasado de Sorbas. No nos hizo falta movernos de la Plaza de la Constitución para ver la casa consistorial, la cual nos sorprendió bastante, ya que al ver la fachada da la sensación de ser un edificio muy pequeño, pero cuando entras descubres un interior totalmente distinto. Muy cerca de aquí se encuentra el Mirador del Porche, que nos ofrece otra perspectiva de las icónicas casas colgantes. Si nos dirigimos hacia el sureste del casco histórico, nos encontramos con las ruinas del castillo de Sorbas, documentado al menos desde el año 1089. Actualmente solo se conservan 3 lienzos de mampostería, por lo que es necesario ser un poco observador para identificarlo. Dejamos atrás la zona noble y bajamos hacia el barrio de la Alfarería, donde nos recibe la ermita de San Roque. Aunque ahora nos parezca una callejuela más, durante siglos esta fue la única entrada a Sorbas. Por eso la ermita de San Roque está puesta estratégicamente aquí. San Roque no solo protegía contra la peste, sino que daba la bienvenida o el alto a todo el que intentaba entrar en Sorbas. Y justo en la entrada lo primero que encontraba era la industria del pueblo, el barro. De hecho, aún podemos encontrar un horno alfarero con sus balsas de origen árabe. Literalmente aquí se ha cocido la historia de Sorbas. Y como los hornos apagados no dan mucho juego, hemos venido a visitar a Juan Simón, uno de los últimos guardianes de este oficio. La historia de Sorbas ha sido atravesada por diversas generaciones de alfareros, pero en la actualidad este es el único alfar activo. Se trata de un taller familiar que modela la arcilla con técnicas transmitidas de generación en generación desde hace varios siglos. Nada más entrar, nos dieron la bienvenida y Juan Simón se sentó al torno para enseñarnos cómo se hace una pieza de barro. Y la verdad es que tiene una agilidad que hacía que pareciera fácil. Bueno, siempre lo que se más se tarda siempre es centrar el barro
barro, me parece lo más simple, pero lo más importante. Entonces a vuelcar la pieza. Y levantando y al final por ahí va a ver. Hacer por ejemplo una jarra. Y aquí hacemos lo que es la pasta. Con un hilo de pescar y hacemos la boca ahora que está tierno, no tiene dureza el barro, y luego aquí se pone el asa cuando se pase un tiempo que tenga una dureza, si no ahora. En su taller puedes encontrar piezas utilitarias como vajillas de diseño moderno, objetos decorativos o elementos vinculados a la construcción. Pero todo esto no se consigue de la noche a la mañana. La alfarería de la familia de los Simón está documentada en Sorbas desde el siglo XVIII. Pero aquí la alfarería también servía para ajustar cuentas. Y es que antiguamente cada miércoles de ceniza las calles se llenaban de un ruido muy particular, el de la cerámica estallando contra la fachada. Y es que las piezas defectuosas se lanzaban contra la puerta de aquel vecino con el que habías tenido algún problema o rencilla. Las últimas veces se fue un poco de madre y tuvo que intervenir la policía y todo, por lo que se ha hecho es un poco cambiar la tradición y ahora lo que se hace es aquí abajo se juega a un nuevo deporte que han inventado ellos, que es quien lanza la cerámica de olla, la olla de cerámica más lejos posible. Y pues bueno, aquí quedan restos de otras ediciones. Mientras editábamos este vídeo ha salido el cartel de la próxima edición, así que os lo dejamos por aquí por si os animáis a venir. Y como todavía estamos en invierno y los días no dan para mucho, tocaba descansar, ya que al día siguiente llegaría lo mejor. Nosotros elegimos el Cortijo Urra, y ha sido un acierto total por dos razones. Y es que está al lado del pueblo, no pierdes tiempo en carretera, y encima las instalaciones y el trato del personal son excelentes. Nuestra recomendación personal es que os alojáis un mínimo de 2 noches, ya que en este pueblo hay mucho que ver y hacer, además de que otros puntos turísticos como Lucanina de las Torres o tabernas también quedan cerca. Si hay algo que define Almería aparte del desierto son las pitas, ya que están por todas partes. Para la mayoría son solo plantas invasoras, pero aquí en Sorbas han encontrado una forma de darle una segunda vida. Así que nuestro primer plan del día era visitar el centro artesano de la pita. Bueno, la pita es tan diversa que tiene todos los grosores los troncos, ¿ves? Así que con los troncos pequeños hago o estos silbatos de Amazonas, el silbato coyoc. ¿Vale? Para emitir los pájaros. Y luego con los troncos más grandes, o ukuleles, o flautas más grandes, o según, ¿no? De la parte de abajo hacemos los tambores. Que es realmente la pita abajo tiene como si fuera un material ya desde la naturaleza hecho para hacer tambores, y en ese caso pues he hecho otro instrumento de Nigeria, el uru, que normalmente se hace con cerámica y se toca así. ¿Ya? En su cultura solo tocado por mujeres. Aquí tenemos el bajo electroacústico, ¿vale? Que se puede enchufar. Perfecto también para los niños porque el mástil es pequeño. Y las cuerdas son de silicona para no evitar tanta tensión y no tenemos que reforzar el mástil con metal, ¿vale? Ahora. ¿Has visto alguna vez un bajo de pita? Todos los instrumentos normalmente están hechos con diferentes materiales tradicionalmente, ¿no? El didgeridoo con eucaliptos, aquí claro que lo hacemos con pita. Uno de los instrumentos más antiguos del mundo, ¿lo conoce? ¿No? Un instrumento de viento, se toca así, y luego se hace sonidos con la voz también.
El digi. Cuando más corto el instrumento, más agudo, y así también conseguimos afinarlo, ¿no? Para luego tocar con piano o con otros instrumentos. Aquí tenemos un instrumento de Puerto Rico para acompañar a la bailarina, el güiro. Aquí en Almería, más bien conocido por la botella de anís, ¿no? Pues por eso tenemos una ahí. Tenemos los agudos y los graves. Podemos hacer la rana. ¿No? Y por el sonido puedes ya comentar de que esto es más duro que el roble. Mira. Eso lo extraigo de la corteza de los troncos de flores, de la parte dura. Y por dentro es muy blanda, por eso también se trabaja tan bien. Bastante liviano, ¿no? Sí, no pesa nada. Ahora os puedo dar una pequeña incluso demostración. Aquí tenemos los troncos florales. Ya sabéis que tenemos autorización de la Consejería de Medio Ambiente para cortarlas dentro de las zonas protegidas. Os puedo dar una pequeña demostración para que veáis con qué facilidad se puede trabajar. En su taller nos hizo una breve demostración de cómo hacer uno de los muchos objetos que se pueden hacer con pita. Nos enseñó lo fácil que es trabajarla, vaciarla, lijarla y barnizarla. La verdad es que nos sorprendió muchísimo este taller y todo lo que se puede llegar a hacer utilizando la pita. Y con todo esto dejamos atrás la artesanía para poner rumbo hacia nuestro último objetivo. Las cuevas de Sorba. Bueno, pues Cuevas de Sorbas es una empresa que arrancó en el 1993 y básicamente lo que hacemos aquí es explorar el paraje natural del Carsten Yesos de Sorbas. Lo hacemos mediante una visita de varias cuevas que tienen una dificultad diferente, pero arrancamos desde la ruta básica donde pues vemos cuevas al natural. No hay ningún tipo de instalación de luz, por eso llevamos cascos con iluminación y hacemos pues un poquito de aventura, una gatera, una trepa, un poquito de todo, pero principalmente pues una especie de senderismo subterráneo. Luego a partir de ahí tenemos otras aventuras donde tienen más duración y más actividad, pero la clave de todo son cuevas de yeso, que no hay otras en toda España y son preciosas de ver y únicas aquí en España y prácticamente en el mundo. Como digo, el patrón de punta de flecha que es constante. Siempre el yeso intenta crecer en esta capacidad, en esta forma, donde se desarrollan pues gracias a esa acumulación de la sal con el agua. La estructura es clara, de frente se ve súper bien, pero hay algunos que crecen de costado, medio de lado. Este que está de lado podemos ver la otra característica, que es que está hecho en láminas. Láminas de yeso como la que traigo aquí. Esta laminita se obtiene a partir de uno de esos cristales. Se lamina y, como he dicho, pues es fácil de separar. Imagínate que encuentras un cristal gigante de yeso. Pues eso era lo que sacaban los romanos para sacar su panel y poner las primeras ventanas que conocemos en nuestra historia. Ahora esas ventanas de cristal a día de hoy no valen para nada, porque el yeso es un material tan blando que únicamente con la uña te basta para rayarla, lo cual hace que no sea una ventana pues resistente. El yeso, sin embargo, lo utilizamos para lo que hemos comentado, para la construcción, pero para eso había que procesarlo. El proceso es el que hemos explicado antes, que es aplicar el calor. El otro mechero, mejor. En el momento que nosotros aplicamos calor al yeso, el agua interna procede a evaporarse. La evaporación se da en un momento, el agua empieza a pasar a estado gaseoso y entonces se rompe la estructura. De hecho, como tenía más moléculas de agua que de sal, la sal acaba debilitando por completo esa estructura, se queda solita y entonces se vuelve de color blanco. La transparencia se la daba el agua, pero el agua ahora está escapándose poco a poco por esas láminas, con lo cual al final no te queda nada de agua, se queda completamente blanco, deshidratado. Y ese es el yeso, ya empieza a parecer el que conocemos. Las láminas se abren y este proceso antiguamente era una cocción en un horno 20 horas seguidas, lo cual pues es mucho trabajo y no te creas que cocía mucha cantidad. Por eso llegó un punto en el que el negocio, digamos, del yeso se deshizo aquí en Sorbas, aunque a día de hoy hay una multinacional que se encarga de sacar casi el 25% del yeso mundial. Es decir, de aquí de Sorbas sale yeso. Pero esto es un problema para las cuevas, hay que proteger las cuevas, con lo cual la Junta de Andalucía se encargó de eso. Protegió la mitad del Carsten Yesos y la otra mitad pues es donde a día de hoy explotan el yeso los mineros sacando toda esa cantidad.
porque de algo hay que comer y resulta que aquí la mitad de la economía o gran parte se sostiene del yeso que se vende aquí. Ya podemos ver esas láminas como se han separado. Y luego tenemos la capita negra, que esto es simplemente del gas del mechero. Se limpia fácilmente y ya tienes, como hemos dicho, solo la sal. El yeso que conocemos, sulfato cálcico. Luego el albañil vuelve a añadir el agua y se compacta, vuelve a formar mini cristales, que ese es el pegamento que activamos. La escayola y demás pues se funcionan de esa manera. Aquí podemos observar cómo todo está lleno de pequeñas rugosidades, sobre todo las próximas que hay ahí en la pared, están llenas de pequeñas estalactitas. Pero aquí son muy pequeñas, por lo que hemos dicho, el río cuando llega con tanta fuerza que lo rompe todo. Pero aquí podemos ver cómo está por todo el techo. Lo asombroso no es que haya estalactitas, sino que haya tantas, porque eso se debe al derrumbe. Cuando cayó el derrumbe, el río dejó de pasar por aquí y ahora tienen sí esa libertad para poder crecer, pero llevan haciéndolo poco tiempo, únicamente desde que cayó el bloque. Aquí podemos ver cómo son todas muy pequeñitas y hasta que no esperemos aquí miles y miles de años, pues no veremos grandes estalactitas. Pero lo bonito es que pues va cambiando según lo que ocurre en la cueva. Por eso se dice que las cuevas están vivas y esta vida se las da el agua, que le da vida a todo, hasta la roca. Aunque nos han faltado lugares por conocer como los molinos del río Aguas, nuestra aventura por Sorbas concluye aquí. Ha sido un viaje increíble en el que hemos aprendido un montón, pero no lo hemos hecho solos. Queremos dar las gracias de corazón al Ayuntamiento de Sorbas por abrirnos las puertas de su casa, enseñárnosla con mucho detalle y ponernos tan fácil grabar en cada rincón. Y por supuesto a la gente que mantiene vivo este lugar. A Juan Simón por abrirnos su taller, al Centro de la Pita por su música, al equipo de Cuevas de Sorbas por guiarnos en la oscuridad y al Cortijo Urrá por cuidarnos también estos días. Nos vemos en el próximo destino. Muchas gracias por vernos.